Bueno, mis hermanos, una vez más, buenos días. Que Dios nos bendiga en esta mañana. El tema de hoy, en la misma orden de ideas, en el estudio de la serie Si Dios mata o no mata, vamos a estudiar otro capítulo de Israel en el desierto, específicamente el que tiene que ver con las naciones paganas circundantes a la tierra de Canaán y lo que sucedió en Moab. Tenemos aquí nuestra primera cita, que la vimos ya en los versículos, es hacer referencia a lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 10, versículo 8, cuando les advierte que no forniquen. Dicen, no, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces estos dos versículos relatan la experiencia que vamos a analizar hoy, aunque no vamos a analizar el de las serpientes, porque ocurre justo antes del evento. Sí vamos a analizar el tema de la fornicación y los 23,000 que cayeron. Pero antes, hablemos de cómo Israel llegó allí. Israel, según lo último que vimos, había estado pues en las tierras del desierto, había sido castigado, había sido decretado que pasarían 40 años en el desierto. Y ahora habían pasado ya 38 años desde ese momento y comienzan otra vez a enrumbarse hacia la tierra prometida. Pero debían pasar por Edom y Dios les había dado una instrucción. Los edomitas eran descendientes de Abraham y de Isaac. Por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable con los hijos de Esaú, a los hijos de Esaú. Les había dado el monte de Seir como posesión y no se los había de perturbar a menos que por sus pecados se colocaran fuera del alcance de la misericordia. Eso es lo que leemos en Deuteronomio capítulo 2, versículos 4 y 5. Manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces, bueno, vemos allí el decreto de Dios. Los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente los habitantes de Canaán. ¿Por qué? Dice allí, porque ellos habían colmado la medida de sus iniquidades. Y este es el patrón que debemos tomar en consideración. La decisión o el decreto de Dios de destruir a estos habitantes era por esto. Habían colmado la medida de sus iniquidades. Por tanto, no tendrían misericordia. Sin embargo, dice, pero los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Entonces, en este caso, una vez más, se nos muestra dos aspectos del carácter de Dios: misericordia y juicio y justicia. Dios se compadece en Dios se compadece en la misericordia y manifiesta su compasión antes de aplicar sus juicios. Enseñó a los israelitas a pasar sin hacer daño a Edom, antes de exigirles que destruyeran a los habitantes de Canaán. Patriarcas y Profetas, página 398. Entonces noten cómo el carácter de Dios se ve pues en todas estas historias. El mismo carácter que se ve en el Nuevo Testamento. De hecho, aquí quien los está guiando, como muy bien lo dice el apóstol Pablo, era Cristo. Quien los seguía en la roca y quien lo seguía en la nube era Cristo. O sea, Cristo era el dirigente de Israel en el desierto. Cristo fue quien dio todas estas instrucciones. Cristo fue quien dijo que no tocaran a Edom, pero también dijo que destruyeran a los habitantes de Canaán. El mismo Cristo. A unos misericordia porque estaban en su tiempo de misericordia, y a otros juicio porque ya habían cruzado el límite, que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Estas naciones que se situaban en los confines de Canaán
se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios. Está hablando ya no de Edom, sino de otros de Seor, de Og, de reyes de Basán, a quienes Israel les pidió pasar por su tierra sin hacer daño. Pasar por su tierra para no ser tan largo el camino, iban a tomar agua, iban a comer y todo se lo iban a pagar. Entonces ellos dijeron que no. Entonces aquí sale este comentario. Estas naciones estaban situadas en los confines de Canaán, se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo aún hacia estos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor le prometió: en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Génesis 15, 16. Noten entonces aquí una declaración bíblica explicada en este contexto, cuando nos dice por qué Dios permitió que Israel fuese a Egipto como esclavo. Se lo advirtió a Abraham, porque dejó a las naciones cananeas en esa tierra por 400 años. Ahí lo dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, Dios tiene como decíamos ya ayer también y antier, una copa, una medida de iniquidad que tolera, porque estamos hablando lo que dice el nombre. O sea, aquí mismo se muestra el nombre de Dios, que dice grande misericordia, que se tarda en airarse, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, hay una medida de misericordia, no es infinita. La misericordia de Dios no es infinita, tiene una medida. Cuando el hombre colma esa medida, entonces llega la justicia de Dios. O sea, hay un tiempo de misericordia y hay un tiempo de juicio. Y la suma de esos dos tiempos es el carácter de Dios, porque Dios dijo de sí mismo, ya lo leímos ayer, que Él es tardo en airarse, pero no tendrá por inocente al culpable. Se tarda, pero se aira. Grande misericordia, la misericordia es muy grande. Y el castigo viene, se tarda, pero viene. Hay un tiempo de misericordia que es grande, hay un tiempo de castigo que es corto, que es al final, y que es después que se ha llenado la medida de su iniquidad. Lo mismo que dice de Babilonia en Apocalipsis 18, está diciendo aquí entonces de las naciones cananeas. Seguimos leyendo sobre este mismo evento. La que leímos anterior era Patriarca y Profeta 410, y esta es 410 también y 411. Aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad ya habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y de la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa, pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. O sea, noten entonces en este primer párrafo de la cita, de esta lámina, que hay una parte que hemos subrayado donde dice que yo, por su conducta, por su iniquidad, ya habían perdido el derecho a toda la vida. Sin embargo, dice, Dios los toleró 400 años. O sea, está la misericordia. Mientras Israel estaba esclavo en Egipto, y la causa en parte por la que Israel estaba esclavo en Egipto era porque Dios estaba haciendo misericordia con los cananeos, porque si los israelitas hubiesen salido antes, no hubiesen podido entrar a la tierra de Canaán, no hubiesen podido haber tenido la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán, porque todavía los cananeos no habían llegado al límite. Entonces Dios los saca a los judíos de Egipto
cuando se le acaba el tiempo a los cananeos. Segundo párrafo dice, al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que había regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, noten, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo. Y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. O sea que fíjese que la gota que llenó la copa, dice aquí, fue cuando rechazaron la solicitud cortés de los israelitas de pasar por allí. Cuando se lo fue rechazada, cuando colocaron sus ejércitos para luchar contra el pueblo, entonces allí llenaron la medida de su iniquidad, se colmó la copa. Es decir, por ese acto concluyó su tiempo de gracia. Y entonces vino el tiempo de la ira. Noten entonces que cómo es el carácter de Dios, cómo ha procedido Dios para que entendamos que lo que dice la Biblia, Dios mismo dijo, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que así como actuó con Egipto, así como actuó con Canaán, así como actuó con su pueblo, así actuará con nosotros, con cada uno de nosotros. Con las naciones en las que vivimos, con las ciudades, con las iglesias, con los grupos. Hay un tiempo de misericordia que si es despreciado y se sigue llenando la copa de la iniquidad, entonces trae el tiempo de juicio. Seguimos leyendo. Bueno, esto tiene que ver ya con lo que fue las naciones. Ya el resto de la historia es que, Israel comenzó a entrar a Canaán a hacer juicios. Por eso es que Dios no toleraba ningún pecado en Israel. Y también lo castigaba. Porque Jesús dijo algo una vez. Cuando Jesús habló del apedreamiento, cuando llevaron a la mujer adúltera para apedrearla, que era, por cierto, parte de la ley de Moisés, eso era juicio, eso era aplicarle juicio. Pero hay una condición para que alguien o una persona o un grupo de personas puedan ser instrumentos en las manos de Dios como jueces, como magistrados y jueces. Ellos mismos tienen que estar limpios, porque Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el lanzar contra ella la primera piedra. Entonces, Jesús no negó el apedrear, porque fue él mismo quien instituyó eso. Leímos ayer que fue él mismo quien mandó a apedrear al blasfemo, fue él mismo quien mandó a apedrear al transgresor del sábado. Pero hay una condición, además de que la persona en cuestión o la nación o el grupo en cuestión deban haber llenado la culpa, la medida de la culpa, habiendo despreciado la misericordia. Además de eso, el que va a ser ejecutor del juicio de Dios tiene que estar sin pecado, tiene que estar limpio. Entonces por eso es que Dios también, vemos aquí, antes de que pudiera usar a Israel como instrumentos en sus manos para castigar a los cananeos, exigía que Israel estuviese limpio. Y como Israel no alcanzó esa santidad que Dios quería, por lo menos en esa primera etapa, ellos tuvieron que dar vuelta en el desierto y no pudieron entrar porque no tenían la santidad necesaria y no podían ser instrumentos en las manos de Dios como jueces, como vengadores, como castigadores a los cananeos. Porque en cierta medida estaban participando de los mismos pecados de los cananeos y de los egipcios. Por eso no pudieron entrar, no podían ser instrumentos, porque el hecho de entrar Israel en Canaán era un acto de juicio. Iban a ser ellos instrumentos para juicio. Entonces, digamos entonces que el castigo para estas naciones cananeas se postergó
40 años más, 38 años más de haber colmado la inequidad. Esas son cosas que debemos tener siempre presentes al analizar todas estas cosas, todo, porque todo esto es una hila, es un hilo, perdón, es un hilo que están conectados desde el Antiguo Testamento con el Nuevo. No hay diferencia, solamente que cuando se enfatiza un punto más que el otro, allí hay desequilibrio. Así como hay desequilibrio cuando solo se habla de la ley, de la ley, de la ley, y no se habla del Evangelio, y el resultado son fariseos. Así como cuando se exalta la misericordia y no se habla de la justicia, entonces también el resultado es universalismo, el resultado es protestantismo apóstata. Nosotros tenemos que enfatizar ambos aspectos del carácter de Dios simultáneamente, la ley y el Evangelio. La otra experiencia, en ese sentido cronológico, es la experiencia de Israel con Balaam y con Moab y el rey de Moab, que era Balac. Nosotros hemos leído, sabemos de esta historia, que está resumida en Apocalipsis cuando se menciona la misma historia, pero en sentido profético, allí con la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2.14 dice: tengo contra ti unas pocas cosas que tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces aquí se habla de la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam tenía un propósito que vino después de su primer propósito. El primer propósito de Balaam era enriquecerse. Era un profeta de Dios hasta cierto punto, pero amaba mucho el dinero y la codicia. Y en ese proceso que Israel venía conquistando Canaán, entonces el rey de Moab, que se llama aquí, ya lo leímos, es Balac, habiendo llegado toda la fama de este pueblo desde Egipto hasta ese momento y teniendo temor pues de ellos, contrata a Balaam porque su fama como profeta, como mago, era conocida en esta región, y le ofrece una gran suma de dinero para que él maldiga a Israel, porque se pensaba que si Balaam los maldecía, la protección de Dios se apartaría de Israel y quedaría susceptible de ser atacado y vencido. Ese era el entendimiento del rey de Balac, del rey de Moab. Entonces, bueno, Balaam, aunque sabía que no estaba correcto lo que le estaban proponiendo, aceptó el negocio por la codicia y se emprendió el viaje para ir a una de las montañas que estaba cerca de donde estaba el campamento de Israel y maldecirlo. Y en el camino se encuentra, a la famosa historia que siempre le contamos inclusive a los niños, se encuentra el asno que no quiere pasar más adelante. Elena de Guaya, hablando de esta historia, lo explica en Patrique Profeta 419 y dice lo que dice la Biblia y profundiza algo interesante. Leemos: los ojos de Balaam fueron entonces abiertos y vio al ángel de Dios de pie con la espada desenvainada, listo para darle muerte. O sea que aquí se muestra por qué el asno de Balaam no quería seguir avanzando y se echaba y se molestó Balaam y lo golpeaba. Era que había un ángel de Dios. Bueno, aquí dice el ángel de Dios, se supone entonces que es Jesucristo, con la espada desenvainada, o sea, salió fuera de su cobertura, listo para darle muerte. O sea, Jesucristo mismo estaba listo para destruir ¿a quién? A Balaam. Eso es lo que dice la Biblia y corrobora el espíritu de profecía. Aterrorizado, hizo una reverencia, se postró sobre su rostro. El ángel le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces, y sin de mí
no se hubiera apartado, ya te hubiera matado a ti y ella la habría dejado viva. Yo pienso, cada vez que estudiamos este tema, esta doctrina o esta teoría que se ha propuesto de que Dios no mata, creo se va llenando, se va fortaleciendo en mí la idea de que para aceptar tal doctrina tendríamos que nosotros negar todos los versículos abundantes donde claramente la palabra como esta, donde Dios mismo, el ángel de Dios, dice, ya te hubiera matado a ti. O sea, él vino con esa intención de matarlo. Y lo está diciendo, yo te hubiera matado a ti. Con la espada, con su propia mano. El ángel de Dios que entendemos es Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios estaba pronto para matarlo. ¿Por qué? Porque su camino era perverso. ¿Y por qué no lo mató? Bueno, por ejercer misericordia y haciendo atención a la conducta del asno. Pero aquí Dios está, a menos que creamos que Dios está mintiendo aquí, que Jesús está mintiendo, vemos que aquí esa era la decisión, esa era la actitud del ángel. Balaam debió la conservación de su vida al pobre animal tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta del Señor, el que declaraba ser varón de ojos abiertos y que vio la visión del Omnipotente, estaba tan cegado por la codicia y la ambición que no pudo discernir al ángel de Dios que era visible para su bestia. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. ¿Cuántos son así cegados? Se precipitan por sendas prohibidas, traspasan la divina ley y no pueden reconocer que Dios y sus ángeles se les oponen. Como Balaam, se molestan contra los que procuran evitar su ruina. Entonces, bueno, aquí vemos esta declaración importante. Estaba listo para darle muerte. Bueno, Balaam se regresó, o mejor dicho, siguió el camino, pero ya se propuso y le dijo al rey que no iba a poder maldecirlo, que solamente iba a hacer lo que Dios le dijera. Y cuando llegó el momento, en lugar de maldecirlos, los bendijo. El rey se molestó y le quitó la paga que le había ofrecido, gran suma de dinero, perdida por la codicia de Abraham, de Balaam. Entonces, él se ideó un plan. Y aquí sí entra entonces el versículo de Apocalipsis. Porque entonces él ahora se idea un plan que luego la Biblia la llama la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue el plan? Bueno, él se dio cuenta que mientras el pueblo de Israel estuviese fiel a su Dios, no habría maldición que alcanzara a Israel. Dios mismo estaría protegiéndolos, librando sus batallas, protegiendo, cubriéndolos. Entonces la única garantía era lograr separar a Dios del pueblo, o al pueblo de Dios. Y esto lo ideó de esta manera. Enseñó a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a poner tropiezo. ¿Cuál fue el tropiezo que él puso? Una fiesta. Se inventaron una fiesta en honor a los sacrificios de sus dioses. La invitación llegó de manos de Balaam, que hasta ese momento era considerado profeta. Ellos fueron a la fiesta. En la fiesta había música, había mujeres con poca ropa bailando de forma sensual. Y eso entre el haberse ellos aventurados a ese espectáculo, el comer de forma intemperante, el beber alcohol, todo fue sumando para que al final fuesen ellos adormecidos, hipnotizados y fornicaron con las hijas de Moab. Y por la persuasión de estas mujeres comenzaron también a participar del sacrificio de sus dioses. Es lo que dice aquí el versículo 1 y 2. Reposó Israel en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces fueron a la fiesta, y en medio de todo esto se
su barrera moral se quebró y cayeron pues en esto, en la fornicación y en la idolatría. ¿Qué ocurrió? Versículo 13, llegó el pueblo Baal peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel, la ira. Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. O sea, la ira de Jehová estaba sobre Israel y estaba castigándolos, y no iba a cesar el castigo y la mortandad hasta que se hiciera una separación, un juicio. ¿Cuál era el juicio y la separación? Agarrar a los príncipes del pueblo y ahorcarlos delante de Jehová. Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal peor. Entonces fíjense lo que Moisés mandó por orden de Jehová. Y bueno, hay una de las experiencias que se conoce fue que un príncipe trajo una madianita. Ya no solamente estaba fornicando en Madián, en la fiesta, sino que de allá se trajo la madianita a una de sus tiendas en el campamento, trajo el pecado al pueblo y empezó a fornicar con ella en la tienda. Entonces cuando lo vio esto, uno de los sacerdotes, uno de los hijos de los sacerdotes, dice que fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos. O sea, una lanza los atravesó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos la palabra mortandad, que este fue el castigo que Dios envió. La plaga, la mortandad que estaba ocurriendo en Israel. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿A causa de qué? De la idolatría. ¿Cuántos murieron? Murieron en aquella mortandad 24,000. Que es una cifra parecida a la que nos da Pablo, que dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Número sigue diciendo, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio. O sea, esta fue la bendición que Dios le dio a el que hizo esta expiación, ¿no? Porque dice, tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es interesante también, claro, en otro contexto, pero le dejo aquí la nota curiosa, que aquí en este versículo se relaciona el castigar con la muerte a este príncipe que fornicó, con la muerte con una lanza. Se le llama a ese acto, Dios llama a ese acto a hacer expiación por el pueblo. Es interesante porque justamente lo que Cristo está haciendo en el santuario es hacer expiación. Y veamos, aquí estamos viendo que hacer expiación, en este día de expiación que nos encontramos, implica castigar, si es necesario, con la muerte a los líderes, en este caso, apóstatas. Obviamente nosotros no vivimos en una teocracia. No tenemos esa autoridad para apedrear o castigar con la muerte, con el ahorcamiento. Sin embargo, el equivalente en este mundo, en este tiempo, el equivalente a apedrear, el equivalente a atravesar con una lanza, el equivalente es el borrar a alguien o desfraternizarlo de la iglesia. Es algo que dice Pablo mismo en Corintios, cuando dice, hablando justamente del fornicario que estaba con la mujer de su padre, Pablo le decía a la iglesia, celebren la fiesta de ácimos, sacando ese perverso de ustedes. Un poco de levadura le dio toda la masa. Quítenlo. Y dice, entréguenlo a Satanás. O sea,
ténganlo por gentil y publicano, que es lo que había dicho Jesús. Ese es el equivalente, pero ahora entendemos, según este versículo, que ese proceso de desfraternizar a un hermano que está en la rebeldía, eso es parte de hacer expiación por el pueblo. Y eso, tomándolo en cuenta en el contexto escatológico que vivimos, porque desde el 22 de octubre de 1844 estamos viviendo en el día de expiación. El día en el que debemos expiar, el Señor Jesús está expiando no solamente el santuario celestial, sino su iglesia, su pueblo aquí en la tierra. Eso a modo de nota curiosa. Versículo 16, Jehová habló a Moisés diciendo, hostilizaréis a los madianitas y los herirás, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor, y en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Entonces, bueno, aquí vemos el castigo mortal que Dios envía a su pueblo por este pecado. Y una cita para finalizar por hoy es esta. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaán no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que los alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Entró en el campamento una terrible plaga que provocó la muerte de miles de personas. Dios ordenó que quienes encabezaran esta apostasía sean ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió de inmediato, los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, entendieran cuánto aborrecía Dios a su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. En toda esta historia se evidencia lo mismo que hemos venido evidenciando en todas las historias que hemos estudiado. Dios sí mata. O dicho de otra forma, Dios sí castiga con la muerte. Dios sí destruye, pero como hemos dicho y seguiremos diciendo hasta el final, no lo hace con gusto, no lo hace con placer. No es algo que Él está deseando y esperando el momento, porque Él ha dicho que Él no quiere la muerte del que muere. Lo hace con tristeza, lo hace con dolor, lo hace porque es estrictamente necesario para preservar el bien de los demás, para que los demás no leuden igualmente. Es un acto de amor y misericordia también para que los demás, viendo el ejemplo, no cometan los mismos errores. Que el Señor pues nos ayude a que estos estudios nos hagan comprender el carácter de Dios, como Él lo ha dicho en su nombre. Tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Que Dios nos ayude. Es el momento de que pasemos pues ahora, si hay, a las preguntas y respuestas. Hermanos, ¿alguno tiene algún comentario, pregunta? Sí, Ok. pastor, gracias. Muy amable por este tema. Y yo tengo dos comentarios. Bueno, un comentario y una pregunta, porque siempre yo me había preguntado, o alguien una vez me preguntó, a Dios se le acaba la misericordia. Y pues yo en ese momento pensé que sí, porque va a llegar un momento en que va a destruir. Correcto. Pero esa misma persona me dijo, si Él es Dios, su misericordia es para siempre. Pero sí, o sea, sí tenía yo esa inquietud y pues ahora la acaba usted de comentar, de que sí, va a llegar un momento en que esa misericordia se va a acabar, ¿no? Por el bien también de
o sea, la maldad y todo eso. Ahora, otra cosa que siempre me ha impresionado, lo quiero leer aquí porque es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Dice en Éxodo 32, a partir del verso 26, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Es decir, a mí lo que me conflictúa un poco, yo entiendo que Dios destruye y tiene que acabar porque Él es el creador, pero cuando manda al hombre a matar, eso es lo que a mí me complica, porque el hombre está matando, ¿no? Está violando a lo mejor el mandamiento de no matar. Entonces eso es lo que quiero preguntar, ¿por qué Dios manda al hombre a matar, a destruir aquí, como dice, a su propio hermano, ¿no? Bueno, Entonces, fíjese que en ese caso, hermana, gracias por la pregunta, eso no es un asesinato. Eso no es un asesinato lo que están haciendo. Están haciendo es justicia. Yo también pensando un poco en esto, en esa misma pregunta, yo decía, pero bueno, nadie acusa, o sea, por ejemplo, en el caso del mundo, ¿no? En el mundo, si viene un hombre y mata a otra persona, lo acusan de asesinato. Pero si hacen un juicio de alguien y le decretan la pena de muerte, y los jueces decretan, mira, ya han hecho el juicio, han evaluado todo y lo decretan la pena de muerte, y esa persona es llevada a donde se hace la pena de muerte, las personas que ejecutan esa pena de muerte, los que llaman verdugos, pues, no son acusados de asesinato. Ellos no son acusados de asesinato. Ellos no están transgrediendo la ley. Ellos más bien están ejecutando la ley, la sentencia de la ley. O sea, nunca se acusa de asesinato o de transgresor de la ley a aquellos que ejecutan la sentencia del juez de ejecutar la pena de muerte a aquel que se lo merece según el juicio. Nunca son acusados de asesinato, más bien se sabe que están haciendo cumplir la justicia. O sea, y lo mismo entiendo yo, o sea, lo mismo que estamos hablando, el mismo caso se aplica a Dios, que es el juez, y los israelitas que son llamados por Dios a ejecutar la sentencia. No son llamados a asesinar, son llamados a ejecutar la sentencia del juez. O sea, el juez ya decretó que lo mismo que el apedreamiento. O sea, el hecho de que los llame con sus espadas y le diga, bueno, conságrense a su familia, maten. Es lo mismo que el apedrear. Era una ejecución de juicio de Dios. Cuando leímos que Dios le dijo, bueno, apedréenlo con piedra toda la congregación. No están siendo acusados ellos de matar ni de asesinar, están haciendo justicia. Porque la justicia, la paga del pecado es la muerte. Entonces no pueden estar transgrediendo la ley cuando la están más bien, cuando están cumpliendo la orden del juez, cuando están ejecutando la justicia. Entonces esa es la parte que a veces nosotros nos toca, nos es difícil comprender, ¿no? Sobre todo porque el diablo ha hecho su trabajo, ¿no? Muy bien en ese aspecto. El diablo nos ha hecho creer que el no ejecutar el castigo, eso es algo bueno. Eso fue lo mismo que le dijo a Eva en el Edén, no moriréis. O sea,
no importa lo que tú hagas, no va a haber un castigo, ni va a haber una muerte por tu pecado. Esa es la doctrina del diablo. O sea, por eso es que el decir que Dios no mata, ya lo hemos dicho desde el primer día que comenzamos los estudios, es exactamente la doctrina del diablo que dice Dios, que dice no moriréis. O sea, la sentencia, la paga del pecado es muerte, no se va a cumplir según la doctrina del diablo. Entonces, estas personas no son acusadas de asesinato, de transgredir el mandamiento, porque ellos no están matando por su propio placer, no están matando por rabia, por ira, no están matando por venganza, por deleite, están ejecutando el juicio de Dios. Que Dios, como juez, ya había juzgado y había hecho un caso contra esas personas y habían llenado la medida de su iniquidad. Lo mismo que, repito, lo mismo que cuando en los estados, por lo menos en Estados Unidos, hay algunos estados que tienen pena de muerte, o sea, a ciertos delitos, no se acusa de asesinato a los verdugos que ejecutan la inyección letal, por ejemplo. No se les acusa de ellos de asesinato, porque ellos no están asesinando, ellos están ejecutando el juicio que decretó el juez. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver esa diferencia, porque yo pienso que todas estas debates o discusiones que pretenden o que ponen en tela de juicio lo que Dios hizo en la Biblia en el pasado, su origen viene del diablo. Es para confundirnos sobre el mismo tema. O sea, sobre el mismo tema. ¿Cuál es el objetivo del diablo? ¿Cuál fue el objetivo del diablo desde el principio? Que nosotros no entendamos que la paga del pecado es muerte. Entonces, claro, ahí el diablo trata de tomar todos estos ejemplos, desvirtuarlos. ¿Y su objetivo cuál es? Bueno, o que la gente deje de creer en Dios, o que la gente piense en Dios de otra perspectiva, como a algunos ha pasado. Dios no mata. Entonces se borra ese aspecto del carácter de Dios, que Dios es juez justo. Por ejemplo, en estos días una persona está discutiendo sobre ese tema con mi persona. Entre las muchas cosas que dijo, es que Dios es amor solo. Decía, no, Dios es amor solo. Y me quedé yo con esa frase pensándola y me di cuenta, bueno, aquí está la esencia del problema también. Por un lado, es verdad, Dios es amor solamente. Lo que pasa es que no entiende esa persona que el castigo de muerte también es parte del amor. Pero en sus propios términos, tendríamos que decir, Dios no es amor solamente, Dios es amor y juicio, misericordia y juicio. Dios no tiene un solo aspecto, según Él ha revelado en su palabra, que yo pienso que sería el versículo que debemos memorizarnos, porque resume todo lo que tiene que ver con este estudio, y lo que seguiremos estudiando se va a ver siempre lo mismo. Es el nombre de Dios, Jehová, misericordioso, tardo para la ira, y vamos a ver si lo consigo, que eso lo estudiamos, creo que fue ayer. Aquí, ¿no? Éxodo 34, versículo 6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. O sea, ahí está, el versículo 6. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y en verdad. Ahí están los dos aspectos. Fuerte, misericordioso, piadoso, benignidad, verdad, pero también se aira. Y que la ira tarda en llegar, pero que viene. Entonces, cuando hacemos de Dios que solo Dios es amor, en el contexto de que solo Dios es misericordia, desvirtuamos al nombre de Dios. Estamos adorando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia.
Entonces, bueno, eso para que entendamos pues que estas personas no quebrantaron el mandamiento porque no estaban matando ni asesinando por placer, estaban ejecutando juicio, ejecutando el castigo que ya había decretado el juez. Amén, pastor, amén. ¿Aló? Gracias por una vez más. Tengo otro comentario. Perdón, hermana. Hermana, Está bien, habla, José Daniel. es cierto que hay un pasaje en la Biblia que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo mire ese párrafo de ese versículo en la Biblia que significa juicio, que significa no os conozco. Sí, ese es Así Mateo el capítulo, juez dirá. ese es Mateo capítulo 7, versículo 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Sí existe, él lo dijo Jesús, en el contexto de que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Gracias, pastor. Bueno, cuando leíamos sobre el pueblo de Israel con las moabitas, analizaba un poco sobre el peligro que hay en que nosotros como pueblo de Dios asistamos a ciertas reuniones mundanas, ¿no? Lo que eso conlleva, porque una cosa trae la otra. Correcto. Ellos fueron invitados a una fiesta y ellos tal vez fueron, claro, vamos a estar claros que ellos sabían cómo eran esas fiestas y sin embargo fueron, tal vez no imaginando en lo que iban a caer, pero abrieron la puerta a la tentación y a la idolatría. Ya ellos venían con esa mala costumbre y como que fueron como que sí, como que no, ¿verdad? Queremos, pero no queremos y cayeron en las trampas del enemigo. Y vemos cómo terminó todo ese asunto de abrirle la puerta a la tentación. Y también hay un ejemplo allí de que ciertamente el pecado es pecado, pero la responsabilidad es diferente con respecto a los líderes y al resto del pueblo. Aquí vemos cómo se castigó a los líderes que cayeron, a los príncipes del pueblo, que cayeron en esto y arrastraron con ellos a los demás. Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros cuando abrimos ese camino para caer en el pecado. No debemos ni siquiera ir a esas reuniones. Mucha gente dice, voy a poner un ejemplo, el día de Halloween, que es muy celebrado en Estados Unidos, es una de las fiestas más grandes allá, y aquí en Colombia también. El día de Halloween la gente lo celebra como que ellos fueran anglos. Y mucha gente cristiana adventista deja ir a sus niños a recoger caramelos y a celebrar ese día que es un día satánico. Y dicen, no, pero es que no hay nada de malo en que los niños vayan. Y poco a poco se va inculcando en los niños ese doble ánimo, ¿no? Estoy con Dios, pero cuando hay una fiesta mundana también voy.
Y es un gran peligro para nosotros como cristianos permitir este tipo de cosas. Gracias, pastor. Amén. Estaba buscando la cita, hermana, de lo que usted mencionaba, que no la leí, pero yo sabía que existía, aquí la tengo. Porque es cierto, ¿no? El gran peligro o sea, la gran lección que nos enseña esta historia tiene una lección literal y a su vez una profética o simbólica, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema es que ellos fueron a una fiesta en la que no debían ir. ¿Pero por qué fueron? Aquí en el capítulo 41 del Patriarca y Profeta dice esto, ¿no? Leo textual para que veamos. Por consejo Perdón, pastor, disculpe, me perdí y no escuché lo que dijo la hermana al principio. ¿Quién fue a una fiesta? el pueblo de De Israel. que Todo esto, lo último que estudiamos, la apostasía en Sitín, fue producto de una fiesta a la que asistieron los principales líderes de Israel. Fueron invitados a una fiesta en honor a los dioses de Madián, de Moab, pues. perdón, ¿y ahí qué pasó? Lo que estudiamos, todo lo que estudiamos que leímos, lo último que estudiamos que leímos acerca esto, ¿no? Que se encendió, empezaron a fornicar con las hijas de Moab, que Sí. comieron del sacrificio de los dioses, se inclinaron ante ellos, y entonces Dios hizo el castigo de ahorcarlos, de matarlos. Vino uno y atravesó con una lanza a un príncipe que se había traído a una mujer de esa fiesta al campamento a fornicar con ella. Eso fue lo que ocurrió. Por eso vino el castigo. Claro, pero lo que los hizo llevar al castigo, fue que fueron a una fiesta. Entonces fíjese, iba a leer esta cita, ¿no? De capítulo 41 de Patriarcas y Profetas. Dice, por consejo de Balaán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente se concertó que Balaán indujera a los israelitas a asistir. Aquí está ahora bien la parte clave, hermana Ana. Ellos lo consideraban profeta de Dios. ¿Quiénes ellos? Los israelitas. Los israelitas lo consideraban profeta de Dios y no les fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. O sea, aquí está todo el proceso, ¿no? Pero todo el proceso comienza con que Balaán los invitó a la fiesta. Entonces, claro, la fiesta era una fiesta pagana, era una fiesta idolátrica, pero como los invitó el profeta, el que ellos pensaban que era profeta, dijeron, bueno, si el profeta nos invita, no debe ser tan malo. Entonces, eso pasa hoy día, por ejemplo, con lo que usted mencionaba, hermana. Bueno, yo le pregunté al pastor y el pastor me dijo que no era nada malo. Entonces si la iglesia lo permite, si el pastor lo permite, tampoco es tan malo, no hay que ser tan fanático. Entonces empezamos a permitir en nuestra familia y en nuestros hijos cosas porque supuestamente los pastores lo permiten, ¿no? Y no sabemos que todo esto es parte del plan diabólico. Y lo mismo pasa en el sentido profético, o sea, esto aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis aparece como la figura del ecumenismo, porque esta doctrina de Balaán que yo leí al principio aparece en la iglesia de Pérgamo. Es una amonestación contra la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo representa el periodo en el que la iglesia cristiana hace alianzas con el poder político romano, con Constantino, y se une y se mezcla el paganismo con el cristianismo. Y eso se hizo en los famosos concilios ecuménicos. Entonces,
¿Qué ocurre? Bueno, las mujeres paganas representan las iglesias paganas, las religiones paganas. Los líderes de Israel representan a los líderes del pueblo. El comer los ídolos, el comer los sacrificados de los ídolos son las doctrinas paganas. La fornicación es la unión ilícita entre la iglesia y el Estado. ¿Y cómo comienza todo? Bueno, porque viene un supuesto profeta, invita a los líderes, y los líderes dicen, bueno, por asistir no es nada malo, nosotros no estamos firmando ningún nada, no estamos firmando ningún pacto, no estamos cambiando la doctrina, estamos solamente de observadores. Pues resulta que este evento que acabamos de analizar, los líderes de Israel fueron a esta fiesta pagana y fueron solamente de observadores. Y bueno, ya ustedes saben en qué se convirtió su observancia. Fueron de observadores y terminaron fornicando, comiendo a los sacrificados a los ídolos y luego en el castigo mortal. Entonces esto es una advertencia para todos nosotros de que nosotros no debemos sacrificar pues lo que creemos, ni confiarnos porque algún líder nos invite, sino mantenernos lo más lejos posible de la tentación. Amén, pastor, gracias. Allí es donde entonces priva la conciencia, ¿verdad? El Claro. conocimiento que nosotros tenemos de Dios y de sus principios, en quién hemos creído. O sea, está claro que no podemos creer en un líder que va a pasar por encima de los principios de Dios. Exacto. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, ¿algún otro pregunta o comentario de los otros hermanos que están aquí presentes en la reunión? Bueno, creo que no. Antes de que terminemos, les quería decir que estoy, a petición de una hermana y para beneficio de todo, y viendo que este tema ha levantado mucho escozor, ¿no? Este tema ha levantado escozor, por lo menos en un grupo en que yo soy administrador. Se ha levantado algunos en contra de este tema. Y bueno, han lanzado ataques feroces, ¿no? Y hasta a nivel personal contra mi persona, valga la redundancia, solamente por poner este tema, entendiendo yo pues que esto es una lucha espiritual más que personal. Entonces he decidido colocar todos estos estudios que estamos grabando en el YouTube para que más personas reciban esta luz y bueno, el reino de las tinieblas que está molesto, si está molesto es porque algo bueno hay en todo esto, ¿no? Entonces, a los que quieran luego repasarlo, tomar nota, yo estoy lo voy a ir colocando poco a poco todos los videos que hemos grabado en YouTube, en esta serie que se llama Dios no mata, explicando todo lo que hemos estado aquí estudiando y lo que seguiremos estudiando Dios mediante. Entonces, si quieren repasarlo, repito, pueden ir entonces al canal y ahí lo iré colocando poco a poco. Amén, pastor, amén. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, podemos concluir pues con una oración. Está muy bien para el estudio. Y Sí. bueno, solo quería decir que Dios cumple con su palabra, ¿no? Cuando desde un principio dijo que, bueno, como está escrito en los mandamientos, ¿no? Al que transgrede, pues la paga del pecado es la muerte. Entonces creo que desde ahí debemos también entender este tema, que Dios cumple con su palabra y que hace justicia. Y lo estamos viendo a través de todos estos estudios, a través de la historia del cristianismo, a través de la historia que está en la Biblia y confirmando también con el espíritu de profecía. Y Amén. como dice, pues esto va a levantar más y más, pero debemos orar más y más para que todos sean
tocados, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo y podamos andar juntos, ¿no? Orar unos por otros y adelante, hermano, adelante con este estudio, adelante con el ministerio y hermanos, oremos unos por otros que hoy más que nunca lo necesitamos. Gracias, Amén. pastor. Amén. Gracias a usted, hermano. Exacto, hermano John García, no se preocupe. Eso es palabra y eso es, como dice, a la ley y al testimonio. Amén. Escrito está. Exactamente, así es. Bueno, el Señor nos ayude. Y es cierto, oremos unos por otros para que el Señor nos fortalezca. Bueno, vamos a orar para terminar. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto, te damos gracias por esta oportunidad una vez más que nos diste de profundizar en un aspecto más de tu palabra, de la historia que nos dejaste escrita, que como dijo el apóstol Pablo, fue escrito para nosotros, los que estamos en el último siglo. Así que te pedimos una vez más, Señor, que nos ayudes a comprender esta historia, a entender lo que debamos entender y saber con la certeza de que es verdad presente, que lo necesitamos y que este conocimiento es el conocimiento de ti, de tu carácter. Conocerte que eres grande en misericordia, tardo para irarte, pero que cuando llegue la ira también no tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos porque no queremos ser culpables, queremos ser inocentes. No porque seamos inocentes, porque ya somos culpables, pero queremos ser limpiados por la sangre de Jesús y que se nos impute la inocencia de tu Hijo. Y así en el juicio, por imputación y por impartición, ser inocentes delante de ti. Límpianos de todo nuestro mal, de todo nuestro pecado. Que no juguemos, Señor, con la tentación, ni juguemos con tu misericordia, sino que seamos conscientes de que es grande, pero que no debemos despreciarla, ni las oportunidades, ni los tiempos. Bendice a todos mis hermanos aquí representados y en este día que comienza, danos bendición en el trabajo y que todo lo que hagamos según tú nos pongas delante, según nuestras fuerzas, sea bendecido por ti y sea para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que nos adversan con razón o sin razón. Te pedimos para que las bendigas y le hagas, Señor, entender lo que realmente tú sabes que hay en nuestros corazones. Tú sí que lo sabes, Señor. Así que muéstrale, Señor, de la mejor forma lo que realmente hay en nuestros corazones. Y también a nosotros para que bajo todos los problemas, ataques, persecuciones, calumnias, etcétera, nos refugiemos en ti, en tu misericordia, no prestemos oídos y que estas cosas no causen ni desánimo, ni amargura, ni angustia en ninguno de tu pueblo. Te pedimos todas estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.